irrefrenable ola modernizadora, pronto tachadas de corporativistas o provincianas. Esta es la coartada que se emplea para disimular la naturaleza esencialmente económica de las reformas y la máxima sponsorización pública y privada de las disciplinas con mayor demanda social o rentabilidad mercantil. En suma, la adaptación de la universidad a la trepidante evolución de la sociedad y del mercado comporta la focalización del corpus del saber en una confusa nube de técnicas, habilidades, competencias, destrezas, todo ello mezclado en una sopa indigesta de siglas y acrónimos. Un supuesto incontrovertido para la opinión general afirma el parasitismo social y el exiguo rendimiento lucrativo de las ciencias humanas. Sin embargo, hay llamativos fenómenos que delatan la demanda de cultura espiritual. Pensemos en el inesperado éxito de Más Platón y menos Prozac, de Marinov, y El mundo de Sofía, de George Steingarda, en las biografías de Rüdiger Safransky o en los ensayos de Fernando Savater o José Antonio Marina, y en otros países destaca la proliferación de universidades populares con un sesgo humanístico, de consultas y clubes filosóficos. La respuesta de la filosofía académica a esta realidad emergente ha sido decepcionante, pues o bien ha ignorado su existencia o bien ha relativizado su condición de verdadera filosofía, renunciando al ejercicio de su función crítica sobre ella, a pesar de que en esta tarea podemos invocar importantes hitos, Sócrates y Kant, por escanciar solo dos ejemplos. Si nos obcecamos y mantenemos esta actitud coriácea, arrostramos el peligro de una concurrencia de legitimidad entre dos instancias, una académica y otra extraacadémica, ahondando la brecha entre ambas hasta repelerse. La universidad ha primado la preparación técnica para las profesiones y la investigación científica especializada, pero ha desatendido un papel que le había correspondido proverbialmente, la creación de cultura y la reflexión sobre ella. La universidad no puede pecar de autismo, ni tampoco ha de prestarse a la rendición incondicional con que se entiende la subordinación al mercado. En este, igualmente cuando se aplica la cultura en su versión de espectáculo, impera una temporalidad al dictado de la premura del resultado ultraveloz, mientras que la formación exige paciencia, maduración, fermentación a largo plazo. ¿Es intrínseca y forzosamente malo mercantilizar el saber? ¿O lo es tan solo y sobre todo para aquellos saberes, las humanidades, que no se dejan mercantilizar sino al precio de traicionar su propia tradición intelectual? Quizá los universitarios que se dedican a la farmacología, la informática o la ingeniería vean el asunto de otra manera. ¿En nombre de qué acostumbramos a despreciar con tanta vehemencia a los que se han encontrado un lugar al sol? ¿Cuál es el problema? ¿Que no tenemos un hueco en el mercado o que no hemos sabido encontrarlo? Y con una pizca de resentimiento condenamos en un juicio sumarísimo a quienes sí lo hacen como vendidos al capital. ¿No estaremos incurriendo en un victimismo autoculpable, creando enfermos imaginarios y favoreciendo una interesada exotización de nuestros saberes? ¿Acaso lo más llamativo de la constelación intelectual de Humboldt estriba en haber apostado por universidades que se sustraen a la presión del beneficio inmediato, al yugo del ipso facto, pero sin darle la espalda a las inquietudes de su tiempo? No obstante, hemos de reconocer que si los políticos educativos tienen hoy visiones, ven aceleradores de partículas y células madre, no la parábola de los anillos de Lessing. Una propuesta que resurge de cuando en cuando, a pesar de haber sido incubada a comienzos de los años 60, es la de la teoría de la compensación, presentada por Joachim Rita y desarrollada por sus epígonos Hermann Lübbe y Odo Marquardt, el último de los cuales está penetrando con una insólita pujanza en nuestro país. Las ciencias del espíritu compensan la abstracción y la ahistoricidad de la sociedad moderna,
actualizan lo que sin ellas quedaría abandonado irremisiblemente en el proceso de uniformización. Serían nuestros osos de peluche en una modernidad volátil y frenética en que nos sentimos intrusos y rezagados. Para los modernos, el porvenir se emancipa del provenir. El progreso se convierte enfáticamente en lo nuevo, al ser indiferente a la tradición. La tarea de la ciencia del espíritu consiste en articular experiencias de continuidad bajo condiciones de discontinuidad. La filosofía debe velar, dicen estos compensadores, por la paz con la propia realidad, con la razón existente, con la vida civil, con las instituciones en vigor. El intempestivo Humboldt quedaría neutralizado por un Hegel acomodaticio. Esta identificación con el statu quo se me antoja enojosa e incluso sospechosa. Para Jürgen Mittelstraß, alma mater del Manifiesto sobre las Ciencias del Espíritu de la Academia de las Ciencias de Berlín, el concepto de formación ha sido destronado por el de un adiestramiento profesional conforme a la praxis. Las ciencias del espíritu se han embarcado en una búsqueda de su propia utilidad que las ha degradado a talleres de reparación de los daños producidos por las ciencias naturales y económicas, a proveedoras de éticas y agencias de servicios de orientación. A la filosofía le toca renunciar al sistema para allanar un nuevo comienzo. Conviene recordar, sin embargo, que hubo un momento y un lugar, el idealismo alemán, en que la filosofía con vocación sistemática tomó posición respecto a un campo social, la universidad. En la década de 1802 a 1812 se fraguó el debate en torno a la fundación de la Universidad de Berlín, un debate jaleado por Humboldt. A fin de comparar la idea filosófica de universidad con la existente, vale la pena mencionar la repulsa unánime que merece su situación en aquel tiempo. Schelling describe las sensaciones de un neófito en el orbe académico. Dice Schelling, recibe la impresión de un caos o de un vasto océano a donde se ve arrojado sin brújula ni estrella polar. Además, la universidad está cada vez más sola, sitiada por unas rivales directas, las escuelas superiores profesionales, técnicas diríamos hoy. El diagnóstico sin fisuras de los idealistas reza que la universidad como tal no existe, sino que consiste en una yuxtaposición de las 4 facultades heredadas desde el medievo: artes, teología, derecho y medicina. El concepto mismo de universidad implica que lo diverso se vuelva hacia la unidad, hacia un principio originario desde el cual derivar lo múltiple. La universidad debería institucionalizar la exigencia sistemática de la filosofía. Del cotejo entre el proyecto teórico de la sistematización y la realidad universitaria enmarañada se sigue la voluntad de aproximar ésta a su concepto, mas las discrepancias aflorarán en la forma de encarar la acción reformadora y la universidad reformada. A partir de esta senda común se produce una bifurcación entre un modelo liberal, representado por la pareja Schleiermacher y Humboldt, y en uno estatalista o incluso autoritario, Fichte. En Fichte, los sabios son los cruzados de la razón, que asumen una misión mesiánica, demiúrgica, catequética. Schelling transforma la universidad en una soteriología, en una cristología redentora. Schopenhauer se afanó por romper el hechizo del idealismo en una campaña de desacralización de quienes ejercen el magisterio en semejante institución. En los años 60 del siglo pasado, Habermas subrayaba la impertinencia de la convicción filosófica del idealismo alemán, según la cual la ciencia debe formar. Su desmitificación de la universidad humboldtiana se basaba, en primer lugar, en que la universitas, comunidad sistemática del saber, ha abandonado el centro de la reflexión contemporánea y, en segundo lugar, en que el idealismo alemán
dependía de estructuras del mundo del trabajo preindustrial, al circunscribirse a la ciencia pura, desgajada de sus eventuales aplicaciones. Sin embargo, esa caducidad no conllevaba el adiós definitivo al arquetipo humboldtiano y persiste una cierta nostalgia de su función formadora, concebida como la formación de una voluntad democrática y de una ciencia autorreflexiva, de un saber del saber merced al cual el competente o especialista se plantea las implicaciones sociales o políticas de su actividad. El reemplazo de la facultad de filosofía por la de las ciencias sociales deja, sin embargo, intactos los grandes principios del patrón berlinés: inescindibilidad de investigación y docencia, autonomía externa frente a toda injerencia, autonomía interna, esto es, institucionalización de la reflexión crítica como garante de la libertad académica de la universidad por la intersección de una facultad particular sucedánea de la filosófica. Hoy son las ciencias de la cultura las que le están comiendo el terreno a la filosofía. El manifiesto citado habida cuenta de que la investigación científica se ha convertido hoy en un factor de producción y su hábitat natural ya no es el estrictamente académico, considera el mito humboldtiano como un monstruo fosilizado. Cada universidad debe en adelante concentrarse en torno a una línea prioritaria, constituir un polo de excelencia y abdicar de ser una universidad completa. La universidad sectorial ha arrinconado a la volcada hacia la formación íntegra e integral. Las humanidades serán la cenicienta en ese organigrama, aunque continuarán siendo ciencias universitarias. Su tarea consistirá en hacer comprensible analítica y constructivamente la forma cultural del mundo y han de superar su parcelación y elevarse a la transdisciplinariedad. El investigador emprendedor está siendo hoy triturado por la universidad empresa. Creo que hay que volver a dar a los investigadores la posibilidad de investigar con sosiego y desplegar su excelencia al margen de apremiantes y farragosas convocatorias de excelencia. El estudioso debe volver a hacer lo que ya hacía desde siempre en la vieja, presuntamente inepta universidad. Debe tener ideas, sobre todo propias. Debe poder investigar en soledad y libertad, como decía Humboldt, pero no ensimismado. Un defecto congénito de la reforma en curso reside en la premisa férrea de que mediante la predeterminación de criterios de eficiencia se puede reinventar la universidad e implantar en el investigador el chip de una afilada competencia, como si no hubiese existido ya siempre en la ciencia una lucha por el reconocimiento